buenos días. Ánimo. Ánimo. Hoy es un día histórico, 5 de mayo. Es el día en que se conmemora el triunfo de las fuerzas militares mexicanas en Puebla frente al ejército invasor francés. En la arenga de Ignacio Zaragoza a las tropas mexicanas les dijo: nuestros enemigos son los primeros soldados del mundo, pero vosotros sois los hijos de México y os quieren arrebatar vuestra patria. Hay otra interpretación que dice: nuestro enemigo es el ejército más poderoso del mundo, pero ustedes, los soldados mexicanos, son los mejores hijos de México y os quieren arrebatar vuestra patria. Es célebre el telegrama que envía Ignacio Zaragoza al ministro de Guerra para informarle, notificarle al presidente Juárez con la bella frase: las armas del Supremo Gobierno se han cubierto de gloria. Este día recordamos a quienes han luchado por la independencia, por la justicia, por la libertad, por la democracia, por la defensa de nuestra soberanía nacional. No puede pasar desapercibido. Este día, 5 de mayo, día del triunfo en Puebla de las fuerzas del ejército mexicano, encabezado por el general Ignacio Zaragoza, se recuerda también en Estados Unidos. Es una tradición, inclusive hasta hace poco se hacía una conmemoración en la Casa Blanca. ¿Por qué se conmemora esta fecha también en Estados Unidos? Porque era mucha la solidaridad del pueblo estadounidense y de mexicanos que vivían en Estados Unidos, que habían quedado atrapados con la nueva frontera después de la guerra del 47. Había un sentimiento muy a favor de México en esa guerra
de intervención. Por eso también hoy queremos agradecer a los migrantes mexicanos, porque ayer se dio a conocer el dato de que aumentaron las remesas en el mes de marzo, llegaron a 4,000 millones de dólares. Esto llevaba casi 20 años que no sucedía. Hubo un incremento de febrero a marzo de 35%. Estamos hablando que enviaron nuestros paisanos, a sus familiares, casi 100,000 millones de pesos en marzo. Alrededor de 10 millones de envíos. $380 en promedio por envío, 9,000 pesos por envío, para 10 millones de beneficiarios, destinatarios de esos recursos. En estos tiempos les agradecemos mucho, mucho, mucho a nuestros paisanos migrantes, héroes vivientes. Esto nos compromete a seguir apoyando al pueblo de México. Les puedo mandar a decir que vamos nosotros a hacer lo propio. Cada mes, en promedio, 100,000 millones de pesos se van a dispersar, se van a entregar con créditos para pequeñas empresas familiares, créditos personales, créditos de vivienda y programas sociales para fortalecer la economía popular. Así vamos a salir adelante. Agradecerles mucho por este apoyo, por esta forma de solidarizarse con sus familiares, con los mexicanos. Es una inyección de solidaridad, de apoyo verdadero. Ese apoyo sí se ve. Vamos hoy a presentar, como todos los martes, el informe de salud y vamos a dejar que nos conduzca, que coordine la exposición el doctor Jorge Alcocer y luego el doctor Hugo López-Gatell para informar sobre cómo vamos en el propósito de
terminar de domar la pandemia del coronavirus, que salgamos airosos, que triunfemos. Entonces vamos a dejarle la palabra al doctor Alcocer. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. En este marco histórico tan importante para México y remarcado también por el de nuestros mexicanos en el extranjero, quiero señalarles que es muy claro, como ustedes saben, que el COVID-19 afecta la salud de la humanidad, pero también ha derrumbado la economía mundial. Hoy, en el Pulso de la Ciudad, trataremos en cierta forma 3 temas enlazados por el virus. Pero el mayor contenido quisiera yo que me acompañaran en esta reflexión del informe que todos los días, día tras día, presenta el doctor Hugo López-Gatell y que hoy no faltará, trae consigo la emergencia de un nuevo científico, una nueva forma de pensar en la ciencia, diciendo no a la recolección ciega de hechos y sí a la interpretación racional de los datos, haciendo a un lado, cosa no fácil, los engañosos ganchos del mercado. Sabemos que no escucha el canto de las sirenas. Un ejemplo claro lo vamos a tener en unos minutos en las proyecciones gráficas de la actividad de la epidemia, y para enlazar el significado de este segundo elemento global de la epidemia, se va a tratar la estrategia de brigadas especiales en la prevención, eso que no debemos olvidar hoy y nunca, de la salud, en particular del COVID-19. También, en tercer punto, estará el sorteo de préstamos personales del ISSSTE como ejemplo de lo que enlaza económicamente a nuestra pandemia, a la pandemia y a la forma de atacarla. Por eso le pido entonces al doctor Hugo López-Gatell esté nuevamente con nosotros con el informe. Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente. Maestro, gracias por sus palabras. Canciller, directores, compañeros. Muy buenos días tengan todas y todos. Vamos a presentar de manera sintética el informe diario, el correspondiente al más reciente que presentamos ayer por la tarde. Me voy a centrar en los elementos más sustantivos y la información semanal que hoy tenemos actualizada. Llevamos 43 días de la Jornada Nacional de Sana Distancia, estas intervenciones que tienen como propósito disminuir la transmisión de COVID y disminuir el número de contagios y, por lo tanto, el número de personas enfermas para que todas puedan ser atendidas en los hospitales del país. Tenemos en la información diaria que a nivel mundial hay más de 3.435.000 personas que desde el inicio de la epidemia en 2020 han tenido la enfermedad. 33% de ellas, que son más de 1.136.000, han ocurrido en los últimos 14 días. Son los casos activos, son las personas que enfermaron recientemente y que están impulsando la transmisión de la enfermedad. La tasa de letalidad global se ha estabilizado en 7% en los últimos 3 días. La mitad, un poco más de la mitad de la ocurrencia de la enfermedad acumulada ha ocurrido en el continente americano. En el panorama nacional, lo que vemos es que desde el primer caso confirmado, el 28 de febrero de 2020, se han acumulado 24.905 casos, de los cuales 6.696 son de los últimos 14 días y son, por lo tanto, la parte activa de la epidemia. Desafortunadamente han perdido la vida ya 2.271 personas directamente por presentar las formas graves de esta enfermedad
COVID causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Se han analizado más de 100,000 personas que en su momento fueron casos sospechosos, se les han hecho las pruebas correspondientes de laboratorio y han resultado o negativas, como casi 62,000 de ellas, o positivas, como son los 24,905. Cuando lo vemos en el mapa, esta carga acumulada de casos, carga histórica, vemos que prácticamente todo el territorio ha tenido casos y solamente el estado de Durango ha tenido menos de 100 casos, todos los demás han tenido más de esa cantidad. Lo vemos en una forma gráfica, en este gráfico de barras, donde vemos que la Ciudad de México es la zona donde ha habido mayor cantidad de casos, conjuntamente con los municipios conurbados del Estado de México, y esto representa prácticamente la mitad de la carga acumulada de enfermedad. Sin embargo, también es importante verlo con los casos nuevos, los casos de los últimos 14 días, que son estos 6,696, que en este momento se distribuyen como se muestra en el mapa, y aquí empezamos a notar algunos estados que empiezan con su ciclo epidémico, en particular son Veracruz y Yucatán. Cuando lo vemos en el gráfico de barras, vemos también el orden en que se está presentando la intensidad de la transmisión. Aquí sí se puede interpretar como intensidad de transmisión debido a que son los casos recientes, y vemos la Ciudad de México, el Estado de México, que es el Valle, no es el Valle de Toluca, es el Valle de México, seguidos de Tabasco, Veracruz y ahora ya Yucatán, que se pueden mostrar ahí como las epidemias más recientes. Cuando comparamos, considerando la población y utilizamos la incidencia, es decir, el número de casos divididos por la población que está en cada entidad federativa, vemos que a nivel nacional tenemos 5.23 personas por cada 100,000 que han tenido COVID en los últimos 14 días. Y en el mapa podemos ver esta distribución heterogénea que se muestra más claramente en el gráfico de barras, en donde vemos en orden a la Ciudad de México, a Tabasco, a Morelos y a Yucatán. Hago notar a Morelos no porque esté en un estado de alerta, sencillamente porque siendo un estado que tiene una población relativamente pequeña comparada con otros, si comparamos esa población y la carga de enfermedad reciente, vemos también que Morelos es un sitio de interés porque está empezando ya con su ciclo epidémico más acelerado. Cuando vemos las lamentables defunciones en la siguiente gráfica, vemos que siguen el mismo patrón de ocurrencia que sigue a los casos, con un desfase de 10 a 12 días, que es el tiempo promedio en el que puede ocurrir la pérdida lamentable de la vida después de que se ha tenido la forma grave de COVID. Y recordamos a la población que esto es una enfermedad importante que no debe confiarse, en particular las personas adultas mayores, las embarazadas y quienes tienen enfermedades crónicas, como lo enfatizaré en unos pocos minutos. Esta distribución de los casos fatales está también siguiendo el mismo patrón que los casos acumulados. Obviamente las muertes se van acumulando porque son eventos irreversibles. Y vemos en la siguiente diapositiva la distribución de casos de acuerdo a su fecha de ocurrencia, no a su fecha de registro, y vemos que existe un desfase entre el inicio de los síntomas y la demanda o solicitud de atención de salud, y este desfase es de cerca de 5 a 7 días. Esto es importante destacar, que es importante que las personas que tienen estos elementos de riesgo que he mencionado, enfermedades crónicas, embarazo o edad mayor de 60 años, no retarden su solicitud de atención. Vayan de manera inmediata si presentan los signos y síntomas de COVID, que son muy característicos: la fiebre, el dolor de garganta, la tos y otros que no son tan característicos, como el dolor de cabeza, el dolor muscular y de articulaciones o de huesos. En la siguiente gráfica lo que vemos es la curva acumulada de casos. Siempre tiene esta orientación lineal, exponencial. Bueno, no es lineal, de hecho es exponencial, pero me refiero a una progresión donde siempre aumenta, porque son los casos que se van acumulando, estos 24,905. De ayer a hoy, o más bien de anteayer a ayer, tuvimos una adición de 1,434 casos, y en los últimos 9 días hemos tenido una magnitud semejante de incorporación de nuevos casos. En las siguientes 3 diapositivas lo que vemos es la ocupación hospitalaria, que es el elemento principal de vigilancia epidemiológica durante la fase 3.
¿Por qué razón? Por lo que hemos dicho, el riesgo principal de la fase 3 en México y en cualquier parte del mundo es la sobreocupación de los hospitales. Ningún sistema de salud está previamente preparado para recibir un evento de esta naturaleza, y lo que en su momento hicimos algunos países es que nos preparamos en el tiempo que tuvimos la oportunidad. En el caso de México, la preparación inició desde el 3 de enero con distintos planes de reorganización, y uno de ellos incluyó la reconversión hospitalaria, en donde por modificar las condiciones de operación de los hospitales en el Sistema Nacional de Salud, por haber firmado un convenio con hospitales privados, por haber puesto instalaciones provisionales para la atención de casos COVID y otras intervenciones, logramos duplicar la capacidad, más que duplicar la capacidad instalada para poder atender a las personas. Pero de todos modos seguimos recordando la importancia de quedarse en casa. Hay que quedarnos en casa, en particular ahorita que estamos en la parte más intensa de transmisión en las 5 zonas urbanas que han sido destacadas como las de transmisión más activa. Regresando aquí al mapa, vemos la distribución de los 674 hospitales designados para la atención COVID, y con el reporte de 95% de ellas, sabemos que el 31% de las camas que han sido designadas, que son para hospitalización COVID, están en este momento ocupadas. Y en las siguientes 2 gráficas vemos en 2 capítulos, en 2 secciones, en esta diapositiva, la ocupación de camas generales. No son camas para personas extremadamente graves, sino son moderadamente graves que requieren hospitalización, y vemos en la barra del lado derecho la distribución nacional de la ocupación, donde tenemos 31% de las camas destinadas a COVID ocupadas, pero todavía el 69% disponibles. Si lo vemos en el orden de izquierda a derecha, destaca el orden en que está la ocupación hospitalaria, con la Ciudad de México, que tiene al revés 69% de su capacidad instalada, ya con la reconversión en este momento ocupada. Sin embargo, como anunció ayer la jefa de gobierno, seguimos trabajando en expandir la capacidad, y en la Ciudad de México se van a reorganizar todavía 5 hospitales adicionales, y se está construyendo la unidad temporal COVID en el Autódromo de la Ciudad de México, lo que a su vez va a expandir aún más la capacidad. Entonces, eso hay que hacerlo, como se puede ver, todavía cuando hay capacidad de reserva, pero nos vamos adelantando en cada paso a aumentar la capacidad, de modo que no lleguemos al punto límite. En la siguiente se ve en estas gráficas de barras con color verde la ocupación. En promedio, la barra nacional en el extremo derecho de la diapositiva, 25% de las camas para pacientes extremadamente críticos están ocupadas, pero todavía 3/4 partes, 75%, quedan disponibles. Si nos regresamos al lado izquierdo y lo vemos en orden por las entidades federativas, la Ciudad de México tiene 61% de ocupación, todavía 39% de disponibilidad. Vámonos a la parte de la información semanal para caracterizar la epidemia. Esta la ponemos semanal porque cambia poco, de hecho ha cambiado muy poco a lo largo de la fase 3, y lo que vemos aquí es los casos acumulados por edad y sexo, donde ha tenido una distribución bastante estable, y podemos ver que para ambos sexos tenemos la distribución a lo largo de todas las edades, particularmente en donde hay mayor cantidad de población, obviamente las personas adultas jóvenes. En la siguiente diapositiva lo que vemos es la comorbilidad, es decir, qué condiciones de salud son las que se asocian con alta frecuencia en personas que tienen COVID. Y lo que vemos es, en esta distribución de porcentajes, que 43% tienen hipertensión. Esto es más que lo que existe en la población en general, que es cerca del 35% de prevalencia de hipertensión en personas mayores de 20 años. Diabetes, tenemos casi 40% de personas que tienen COVID tienen diabetes, y esto contrasta con un promedio nacional de 14% de diabetes
para personas mayores de 20 años. Y en obesidad tenemos 30.43%, que es semejante a la frecuencia de obesidad que existe en personas mayores de 20 años, que es de 35%. El tabaquismo, que en sí mismo es una enfermedad, es causante de muchos, casi una cantidad innumerable de males de salud, y también ha aumentado su representación entre las personas que tienen COVID. El resto de las enfermedades, cada una de ellas importante, se pueden ver también en la diapositiva. En la siguiente vemos la representación de las defunciones, los casos que lamentablemente han perdido la vida. Y lo que vemos es notorio, ha sido notorio desde el inicio de la epidemia por su contraste con respecto a lo que ocurre en otros países. Tenemos a personas adultas mayores, prácticamente de todo el intervalo desde los 40 años, que tienen también casos fatales. Existe un predominio mayor de hombres sobre mujeres, y esto nos ha permitido reconocer que el sexo masculino respecto al sexo femenino tiene una mayor probabilidad de complicaciones y también de muerte, con un incremento de 60% más que las mujeres. Pero llama la atención, es notorio, el impacto que tiene estas enfermedades crónicas, como ya se mencionaba ayer, lo mencionaba el propio presidente, que tiene sobre la epidemia de COVID, es decir, una gran carga de enfermedad crónica causada por una mala alimentación a lo largo de 35 o 40 años, hoy está cobrando una factura más con un evento agudo que podría uno pensar de inicio no tendría relación, pues aquí tiene una clara relación y es uno de los mecanismos más por los que las enfermedades crónicas nos dañan. Finalmente, o casi finalmente, vemos aquí la letalidad de acuerdo a la condición de gravedad, y pueden ver en la primera columna de esa tabla distintas categorías de acuerdo a la intensidad de la enfermedad. Ambulatorio quiere decir los casos leves, le llamamos ambulatorio porque se tratan en su casa, no necesitan hospitalización. Y luego 3 niveles de la condición de pacientes hospitalizados, estables, graves y los intubados, que son los más graves. Están los números, tanto de casos como de defunciones, y en el extremo derecho, en la última columna, lo que vemos es la letalidad. Esto es el porcentaje de personas para cada una de estas categorías que pierden la vida, y se puede ver claramente esta progresión, este gradiente, en donde las personas hospitalizadas, intubadas, tienen una mayor probabilidad de perder la vida. Ahí aparece un 52%, que puede ser todavía una subestimación con respecto a la letalidad en general. ¿Cuál es la razón? Tenemos una proporción importante de personas que llegan demasiado tarde. Entonces, ni siquiera quedan registradas como intubadas porque pierden la vida en horas después de haber arribado al hospital. Y en la siguiente diapositiva lo que vemos es la positividad. La positividad es el porcentaje de personas que, teniendo las características clínicas de COVID, se les toma una muestra para procesar un análisis de laboratorio y que se encuentran positivas al virus COVID. No todas resultan positivas porque hay otras causas también de daño pulmonar agudo, y entonces no todos los casos de infección respiratoria aguda grave son realmente COVID, pero sí lo son un porcentaje muy notorio que aquí se puede ver. Me concentro en la curva morada, que son los casos más graves, donde en promedio hasta el 58%, según se ve también en la tabla que está debajo del gráfico, pueden llegar a tener positivo a COVID, y obviamente los casos menos graves tienen menor frecuencia. Veamos las últimas 2 gráficas porque son reveladoras de lo que está ocurriendo en México respecto a otros países. Esta gráfica está tomada de un sitio público patrocinado principalmente por la Universidad de Oxford en el Reino Unido, y lo que pueden ver ustedes es estas curvas que muestran la progresión de la enfermedad. Para pronta identificación, comento lo siguiente. En el eje horizontal, es decir, la línea que está abajo de la gráfica, se ven los días contados a partir de que se han alcanzado 100 casos. Esto lo que permite es hacer una comparación entre países independientemente de la fecha exacta en el calendario en que empezaron sus epidemias. Se toma como referencia 100 casos, se podría tomar otra cantidad de casos, 50, 100, 200, pero aquí se han tomado 100 casos. En el eje vertical, lo que se muestra es la cantidad de casos que se van confirmando y registrando en cada uno de los países a lo largo del tiempo.
y está en una escala logarítmica. Esto quiere decir aumenta en intervalos de 100, 1000, 10,000, 100,000, etcétera. Y finalmente, las curvas o las líneas de colores lo que representan es este cambio en el número de casos a lo largo del tiempo. Entre más vertical está una línea, quiere decir una progresión más rápida de la enfermedad. Entre más horizontal, quiere decir una progresión más lenta de la enfermedad. Y hay unas líneas diagonales referenciales que muestran cuándo se duplica la epidemia. La primera corresponde a que se duplica cada día, la segunda que se duplica cada 2 días, la siguiente cada 3 días, si las vamos viendo en el orden de las manecillas del reloj. Vemos algunos países, desde luego no están en color todos, está Estados Unidos, España, Alemania y Francia, algunos de los países y también Reino Unido, aunque no se ve la etiqueta de letras, son el conglomerado azul que está inmediatamente debajo de Estados Unidos, son los países europeos que han tenido la mayor carga de enfermedad. Enseguida están Suiza y Suecia, y en medio de Suiza y Suecia podemos ver la trayectoria de México. México ha tenido una duplicación inicial cada 2 días, solamente los primeros 4 o 5 días que alcanzamos los primeros 100 casos, y posteriormente tuvimos una inclinación muy drástica de la curva y empezamos a tener duplicaciones cada 5 días. Y al llegar al día 40 tuvimos un cambio también nuevamente y estamos teniendo duplicaciones cada 6 días. Es decir, se está haciendo cada vez más lenta la epidemia. Esto es la razón por la que decimos con esta y otros elementos de evidencia que hemos aplanado la curva. Para que nadie se confunda y malinterprete, aplanar la curva no quiere decir que es exactamente plana. Exactamente plana querría decir no tenemos una epidemia. Lo que quiere decir es que comparado con lo que hubiéramos tenido si no hubiéramos hecho las intervenciones, principalmente estas masivas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, habríamos tenido muchos más casos y en una forma muy precipitada en el tiempo. Hemos reducido cerca del 60 al 75% de la cantidad de contagios gracias a estas intervenciones. Y eso es lo que se puede ver ahí. La última curva es la de Japón, muestra un país que también ha tenido un éxito importante en el control de la epidemia, con una duplicación cada 10 días, prácticamente desde el inicio, desde que contó 100 casos. Y la última es la visión interna en el país. Hemos replicado este modelo de la curva, pero ahora para las entidades federativas. Y están las 32 entidades federativas. Se interpreta de la misma manera la curva, solo tomen en cuenta que el eje vertical, el que muestra el número de casos, tiene desde luego otra escala que llega a un máximo de 10,000. Vemos en primer lugar a la Ciudad de México con estos casi 7,000 casos que se han comentado, y también vemos que la velocidad de duplicación es cada 7 días, que es la línea referencial que está ahí. Otras entidades federativas se van mostrando en forma progresiva y hemos tenido distintos grados tanto de disminución de la transmisión como de temporalidades en donde fueron entrando las intervenciones de mitigación. Destaco el caso de Jalisco por ser un estado que se muestra ahí rumbo a la parte final, en la parte baja de la curva, de la gráfica, y se puede ver una curva que empezó muy lenta desde el inicio. Esto fue afortunado porque teniendo a Guadalajara, la segunda zona metropolitana más poblada de la República, justo cuando empezó con su primer caso, es cuando empezaron las intervenciones de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Esto le dio a Jalisco y concretamente a la zona metropolitana de Guadalajara la oportunidad de iniciar la epidemia con una progresión muy lenta debido a que ya estaban en vigor las distintas intervenciones de mitigación. Eso es todo. Presidente, secretario, con permiso. Muy buenos días a todos ustedes. Como parte del programa de reactivación económica anunciado hace un par de semanas, el ISSSTE, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado, pone a disposición de los trabajadores del Estado un fondo de préstamos personales por casi 35,000 millones de pesos que serán distribuidos alrededor de 672,200 créditos personales. La siguiente lámina, por favor. A iniciativa
del señor presidente de la República y con el apoyo y coordinación de los sindicatos, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de la FECHE, de la UNAM, se hizo una reprogramación en el programa de créditos personales con 3 vertientes muy importantes. La primera de ellas es que en los créditos ordinarios, los verdes, se hizo un incremento de un 18% en el monto para que pasaran de 20,700 a 36,800 pesos. También se hizo una baja de 1.5% en la tasa de interés en cada uno de estos créditos. En los ordinarios, conocidos como verdes, se pasó de 9 a 7.5%, en los especiales, conocidos como rojos, de 12 a 10.5%, y en los conmemorativos, que son conocidos como blancos, de un 14 a un 12.5%. En otro programa de las que estamos llevando a cabo en la tarde, vamos a presentar una tabla comparativa de estos tasas de interés con respecto a la banca comercial para que se den cuenta la enorme diferencia que existe entre los créditos que da el ISSSTE con respecto a la banca comercial. Y finalmente una tercera vertiente que es la más innovadora, tiene que ver con sorteos electrónicos que se pone por primera vez como parte de la transparencia y la equidad que el señor presidente de la República ha estado impulsando. Con este sorteo todos tienen las mismas posibilidades de ganar. El día de ayer se llevó a cabo ya el primer sorteo, se abrió la convocatoria el pasado 21 de abril, el 30 de abril se cerró la primera convocatoria. Aquí vale la pena destacar que se inscribieron 165,765 trabajadores, jubilados y pensionados para participar en un sorteo de 32,222 pesos con una bolsa de más de 1,800 millones de pesos. La distribución quedó así: ordinarios son el 62%, que son 20,000, los rojos, que son los especiales, que significan el 37%, de 12,000, y los conmemorativos 222 créditos. La siguiente lámina, por favor. Estos préstamos personales se distribuyen en todo el país de manera proporcional a la afiliación que tenemos en el instituto. Tenemos 470 dependencias y, como ustedes pueden darse cuenta, estos préstamos personales que están distribuidos en todos los estados de la República ayudarán al consumo de cada uno de estos estados y estimularán también con esto parte de la reactivación económica que se quiere llevar a cabo. La siguiente lámina ilustra básicamente cómo se distribuyeron estos créditos. Para jubilados fueron 5,410, que significan el 17%, y el 83% restante para trabajadores en activo. Otra lámina interesante es la siguiente, que tiene que ver cómo se distribuyen por dependencia afiliada al instituto. El 31% fue distribuida para los trabajadores de la educación, particularmente maestros, el otro 20% para trabajadores de la salud y posteriormente para jubilados y pensionados, que significan el 17%, y así sucesivamente. Finalmente, la parte ya importante para quienes obtuvieron los folios ganadores. La siguiente lámina, por favor. Básicamente, la siguiente lámina, por favor. Esta es un tema interesante, dado que hoy se publican ya los folios de los ganadores, y lo que estamos haciendo en el ISSSTE es convocarlos para que, de acuerdo al orden alfabético, puedan ir de lunes a viernes a las oficinas del instituto. Pueden hacerlo también de manera electrónica, pero sí tendrán que ir a las oficinas, a las ventanillas del ISSSTE, a recoger su cheque. Vale la pena aquí también destacar que a partir de mañana se reabre una vez más el registro para participar en el siguiente sorteo, que se llevará a cabo el 28 de mayo, y aquellos participantes que no obtuvieron el número de folio ganador en el primer sorteo pueden volver a participar en el segundo sorteo. Y finalmente, la siguiente lámina, aquí está como lo hemos difundido. Cualquier tipo de consulta es nuestro correo electrónico, el número telefónico y nuestra página de internet. ¿Es cuánto? Pues básicamente es la información. Vamos a abrir para preguntas. ¿La lista?
pues Hans Salazar Castañeda. Buenos días, presidente. Hans Salazar, de ZMG Noticias, Grupo Político y Zócalo Virtual. Pues preguntarle, el día de ayer sigue el tema de Felipe Calderón. La autora, la periodista Anabel Hernández volvió a citar que el presidente pues encabezaba incluso reuniones con el propio presidente, con reuniones con narcotraficantes, de acuerdo a una carta enviada por un narcotraficante apoyado, la Barbie. ¿Por qué es importante plantearle este tema en este momento, presidente? A pesar de que ayer mismo un compañero mío ya se lo había preguntado. Sigue la difusión. Ayer se difundió el audio de la entrevista a la ex embajadora de Estados Unidos en México. La pregunta concreta, presidente, y es por qué en la población, en la sociedad mexicana, sigue habiendo la exigencia de justicia. Usted ya ha especificado que por lo menos en nuestro país va a haber, si es que así lo decide la gente a través de una consulta, pues sería ese mecanismo. Concretamente le preguntaría, presidente, en Estados Unidos sigue la investigación contra el exsecretario de Seguridad Pública. ¿Usted estaría en esa disposición plena de colaboración con el gobierno norteamericano si éste pidiera la detención y eventualmente entrega del expresidente Felipe Calderón? Miren, en efecto hay una investigación en Estados Unidos. Según sabemos, no es en contra del expresidente Felipe Calderón. El que está detenido y está siendo juzgado es el secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, el señor García Luna. Se conoce que cuando se llevan a cabo estas investigaciones se reúnen elementos, se llama a declarar a quienes tienen información, y eso es lo que creo se va a seguir haciendo en Estados Unidos. Si alguien tiene información, pues está obligado también a entregarla, aún siendo periodista. Esta periodista Anabel Hernández ha hecho trabajos de investigación de primer orden, es una mujer profesional en el periodismo y valiente, es una mujer excepcional. Entonces, si ella lo decide, porque también es por voluntad, puede aportar esas pruebas para este caso. Acerca de abrir nosotros una investigación en contra del presidente Calderón, del expresidente Calderón, pues ya dijimos que tendría que ser a partir de una consulta ciudadana y no solo para su caso, sino estamos planteando que se le pregunte a la gente o que los ciudadanos lo demanden sobre el abrir juicios a los expresidentes del periodo neoliberal, de Salinas a Peña, pasando por Zedillo,
Fox y Calderón. Pero eso lo tendría que decidir la gente. Nosotros desde el principio dijimos que queríamos pensar hacia adelante, que se terminara con el periodo neoliberal, que es sinónimo de corrupción. Entonces, dijimos que íbamos a hacer nuestro trabajo, incluso dije, esta situación de no iniciar procesos judiciales en contra de los expresidentes no significa también que no se aplique la ley contra nosotros. Es decir, hacia atrás lo que la gente decida y hacia adelante que podamos ser enjuiciados. Yo lamento que todavía no se haya aprobado en el Congreso la iniciativa para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por cualquier delito. Espero que los legisladores aprueben esa iniciativa para que no haya impunidad constitucional, es decir, que al presidente no se le pueda juzgar más que por delitos graves o traición a la patria. Esto viene desde la Constitución de 1857, se reafirma en la Constitución de 1917 y se establece el sistema político presidencialista, donde el presidente es intocable, cosa que debe de desaparecer. El presidente debe de ser juzgado como cualquier otro ciudadano y se tienen que terminar los fueros, los privilegios. Entonces, lo que puede suceder, pero eso depende de la investigación y no tiene por qué haber ningún sesgo en lo político y en la aplicación de la ley. Lo que puede pasar es de que en las investigaciones o en las declaraciones de García Luna se implique al expresidente Calderón, y eso sería otra cosa. Pero hasta ahora no hay elementos que yo sepa para que con el caso de García Luna se pueda implicar y juzgar al expresidente Calderón. ¿Qué es lo que hay ahora? Pues un debate sobre este tema. En mi opinión, producto de que el expresidente Calderón, en uso de sus derechos, está participando abiertamente en política y eso genera una reacción y es lo que enrarece el ambiente. Pero yo creo que todos debemos de actuar con responsabilidad, no hacer juicios sumarios, esperar a que sean los hechos, sea la realidad la que se imponga y no optar por la calumnia, no promover lo que se hacía antes,
de fabricar delitos, de hacer a un lado a los adversarios, acusándolos de cualquier cosa para deshacerse de ellos. Sin embargo, si usted recibe solicitud del gobierno norteamericano para si le solicitaba información al respecto del expresidente Felipe Calderón, ¿usted estaría dispuesto a colaborar? Si es que lo solicitara. En el marco de la legalidad nuestra, si se solicita, hay convenios de colaboración internacional y existen convenios de cooperación con Estados Unidos. En ese marco se entregaría la información, pero no nos adelantemos, esperemos a que termine el juicio y vamos a actuar siempre con rectitud, aunque se trate de nuestro adversario, aunque, entre otras cosas, el expresidente Calderón nos haya robado la presidencia. Presidente, otro punto, a propósito de que usted hizo referencia en un principio de esta conferencia hacia los migrantes, que en efecto, bueno, han roto el récord que usted ya ha mencionado y toda la, pues el heroísmo que siguen manteniendo y ellos siguen expresándole apoyo constantemente. Seguramente usted sabe a través de las propias redes, a través de las propias expresiones, e incluso en este momento seguramente en el canal de YouTube de la propia presidencia, del de usted, siguen expresándose al respecto. La pregunta sería, en el eventual encuentro que usted va a tener con el presidente Trump en estos, digamos, próximos meses, en junio, julio, dependiendo la agenda de usted, del mandatario norteamericano, ¿usted estaría dispuesto a empezar a iniciar algún tipo de plática para poder mirar hacia los migrantes en el tema migratorio, de reforma, de poderlos respaldar? Estamos hablando de los migrantes que ya están viviendo en Estados Unidos y que obviamente tienen una situación endeble. ¿Usted avisora en su agenda, dentro de este agradecimiento, de esta colaboración con el presidente norteamericano, esta situación muy puntual? Hay una inquietud al respecto. Quisiera yo preguntarle si esto lo tiene en su horizonte en esta próxima reunión que tiene. Sí, no lo descarto, porque siempre nosotros tenemos la obligación o debemos de proteger y garantizar los derechos de los migrantes mexicanos y buscar su regularización en Estados Unidos. A los que no están todavía legalizados como residentes estadounidenses. Claro que sí. Sí, y hay muy buena relación con el presidente Trump, pero vamos a esperar. En la agenda, si se da el encuentro, son básicamente dos temas. Uno, expresar nuestra solidaridad con el pueblo estadounidense y el agradecimiento por el apoyo que hemos recibido para enfrentar la pandemia del coronavirus. Hoy precisamente, ahora lo va a informar el secretario de Relaciones Exteriores, llegan ya los primeros ventiladores o están por llegar. Él va a darles a detalle la información que nos consiguieron por gestión del presidente Donald Trump. Entonces, esto es importante, como también, si puedo, hacia adelante haría lo mismo
visitando China, porque, repito, me invitó el presidente chino y ellos también nos han ayudado mucho. Hemos podido adquirir equipos médicos fundamentales. Entonces, es ir a agradecer en nombre del pueblo de México por este apoyo, por esta solidaridad. Y lo segundo, en el caso del encuentro posible con el presidente Trump, es el inicio, es participar en el inicio de la aplicación, de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Esto a partir del 1 de julio, que va a coincidir con el restablecimiento de la normalidad económica y comercial. Nosotros, si nos los permiten los médicos, los especialistas, los científicos, queremos iniciar la reapertura de actividades poco a poco, y no en todo el país, sino por regiones, y cuidando todas las medidas sanitarias. Tenemos pensado iniciar en algunas partes el día 17 de este mes, y a finales de este mes en el país. Y esto significa la posibilidad del regreso a clases en regiones, implica la apertura de actividades económicas, las que tienen que ver con la industria de la construcción, la minería, todas las actividades que son muy importantes en lo económico, pero que también pueden controlarse en lo sanitario. Es decir, que puedan ser cuidados los trabajadores para que no tengamos brotes y de nuevo se nos complique la situación de la pandemia. Está también lo de la apertura para la industria automotriz, lo que tiene que ver con la producción de autopartes de México, porque hay una relación estrecha, son cadenas de producción que se dan entre México, Estados Unidos, incluso Canadá. Esa es otra posibilidad. Y luego también no descartamos abrir poco a poco, con cuidado, las zonas turísticas. Entonces, es un plan. Bueno, el encuentro con el presidente Trump sería con ese propósito. Pero también nosotros estamos muy agradecidos con los paisanos, con los migrantes. No es poca cosa lo que hacen. Imagínense, se van porque en su país no tuvieron oportunidad. Se van a buscarse la vida, a buscar trabajo y algo que mitigue su pobreza. Y ahora nos envían estas remesas, que ya son la principal fuente de ingresos que tiene el país. Se dice sencillo, 4,000 millones de dólares. Imagínense lo que significa esto en las comunidades más pobres, porque es donde va. Es la mejor distribución. Puede ser que tengamos crecimientos en otras ramas económicas,
pero no hay una distribución de ese dinero, de ese ingreso tan equitativo como el caso de las remesas. Estamos hablando de 10 millones de familias. Se está hablando pues de una tercera parte de la población, una tercera parte de las familias. Entonces, con lo que nosotros estamos también dispersando abajo, ¿sí?, se apoya, se está reforzando la economía popular. Hay capacidad de compra, porque lo peor es que la gente no tenga para comprar sus alimentos, para sus necesidades básicas. Entonces, estamos obligados a apoyar, a respaldar, a proteger a nuestros migrantes. Son héroes vivientes. Entonces, sí lo propondríamos al presidente Trump. Esto nosotros lo hemos planteado de tiempo atrás. Una vez me entrevisté con el precandidato Biden del Partido Demócrata, cuando era vicepresidente, y traté este tema con él. Y recuerdo de que hablamos de que iba a pasar el primer periodo del presidente Obama y que iba a ser muy difícil, que él hiciera una propuesta migratoria, pero que en el segundo periodo lo iba a plantear. Eso fue lo que me dijo el vicepresidente Biden en ese entonces. Y por circunstancias que no viene al caso ahora comentar, no se dio esa reforma. Entonces es algo pendiente. Nosotros que no nos metemos en política electoral ni en la política interna de otro país, pero sí se trata de la defensa de nuestros paisanos, hacemos el planteamiento abierto, ¿sí? Y formalmente se lo haríamos al presidente Trump, que, repito, ha sido muy respetuoso con nosotros. Entonces, esa es mi respuesta. Pero Marcelo tiene que informar sobre. Con su permiso, señor presidente, señor secretario, colegas, muy buenos días a todas, a todos. Soy breve. Resultado de la llamada que tuvo el señor presidente López Obrador con el señor presidente Trump, se acordó que habría un respaldo, un acceso para que México pudiese adquirir ventiladores que se iban a necesitar justamente ahora que estamos en el punto más alto. Y les puedo informar que el día de hoy ya aterrizó en la ciudad de Toluca, el aeropuerto de Toluca, un vuelo de FedEx. Creo que ya tienes la foto, ¿eh? Por favor. Es un Boeing 767, voló de Reno a Memphis y de Memphis a la ciudad de Toluca. Son 44 pallets y en total son 211 ventiladores. Eso es lo que está sucediendo ahorita, que es la operación de descarga. Es lo que están trabajando ahorita. Eso que ven allá arriba es lo que llamamos
los pallets, que son 44, porque son equipos complicados. Estos son hechos en Suiza. La marca es una de las mejores del mundo, que se llama Hamilton. Debo agradecer a la empresa y a su CEO, su director, porque personalmente estuvo al tanto y nos ha auxiliado enormemente. También han puesto precios habituales, lo que son 4 modelos los que México está adquiriendo: el T1 militar, el T1, el C1 y el C3, y valen $21,000, $19,000, $16,000 y $24,000. Aquí no hubo ningún intermediario, fue directamente con la empresa que los produce. También queremos agradecer muy cumplidamente a FedEx y a Jorge Torres, su director en México. Es una empresa que tiene 8,000 empleados en México y con todo entusiasmo han estado muy pendientes de que el vuelo llegara en tiempo y forma el día de hoy. Esto significa que tendremos 211 ventiladores el día de hoy de refuerzo, de los cuales 189 los va a distribuir y a manejar el INSABI, a cargo de Juan Ferrer, aquí presente, que nos va a acompañar en un momento más para recibir y verificar estos ventiladores, y la Secretaría de Marina, para el Plan Marina, que adquirió 22 de estos ventiladores. Queremos el día de hoy agradecer muy cumplidamente al gobierno de los Estados Unidos, especialmente al presidente Trump, porque a raíz de esa llamada él se ocupó de que esto fuera una realidad. Y como dice el dicho, cuando hay adversidades, cuando conoces quiénes son tus amigos. Y el día de hoy, que fue la fecha que se acordó y que se mencionó por el presidente, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, está llegando el avión como se había comprometido, con los 211 ventiladores. Decirles que vamos a seguir trabajando en esto. El día de ayer también menciono muy brevemente, participó México y va a participar en una iniciativa Unión Europea, Organización Mundial de la Salud, Organización de las Naciones Unidas. Se han reunido más de 7 billones de euros para financiar la investigación de la vacuna. México es parte de esta iniciativa por instrucciones del señor presidente de la República, y esto es en alcance o como resultado, seguimiento de la resolución que se promovió ante la Organización de las Naciones Unidas para que tengamos acceso todos los países a la vacuna. Entonces, les puedo informar que esto fue el día de ayer, que estamos participando. México es el único país de América Latina que está participando por ahora, y estamos promoviendo que toda la región se beneficie, todos los países de América Latina y el Caribe. Ayer lo dijimos en la conferencia, y garantizaremos que todos tengamos acceso a la vacuna. Muchas gracias, señor presidente. Judith Sánchez Reyes. Buenos días, Judith Sánchez Reyes, de Imagen del Golfo de Veracruz. Presidente, preguntarle si ya tiene a la mano el informe sobre la distribución de los insumos médicos a los diferentes estados y hospitales, tal como lo refirió la semana pasada. Sí, hoy te lo entregamos. Perfecto. Y incluso si se puede, que nos ayude Hugo, el doctor Hugo, y que en la tarde-noche se informe. Bien. Y tomando en cuenta que ya Veracruz se suma a los estados con nuevos casos de coronavirus, en cuanto a la ocupación hospitalaria, ¿cómo estamos precisamente en el estado de Veracruz? No sé si nos puedan decir las autoridades sanitarias, a qué hospitales pueden acudir la población, cómo se puede dar información, por favor.